Ok, vamos a iniciar. La semana pasada nos quedamos aquí en esta parte que dejamos que una de las tareas que quedaron ahí era detectar la emoción y cómo te estaba afectando físicamente, porque hay una representación física obviamente de cada una de las emociones. Entonces, la semana pasada fue elevar la conciencia de las emociones, porque a veces o vivimos enojados la mayoría del tiempo o vivimos estresados la mayoría del tiempo y hemos aceptado eso como un modo de vida, pero entonces esta semana la idea era detectar cómo se estaba representando físicamente esa emoción y normalmente es con la energía y con la concentración del flujo sanguíneo en una parte del cuerpo. Esta es una gráfica pues, un poco simple de las emociones básicas, que son nueve emociones básicas. Ah, entonces no sé quién quisiera compartir algo donde haya detectado baja energía o más energía o si hubo un cambio de emoción y cómo se representó físicamente. ¿Quién dice yo? ¿Quién pudiera compartirlo? Bueno, yo me animo. Adelante, Lucy. Bueno, yo detecté varias veces en el día, a veces pues enojo y tristeza, pero a la vez también hice el método Sedona que nos habías comentado y de verdad cambió mucho la actitud mía hacia las cosas exteriores, pero sobre todo algo que me encantó fue en un momento que estaba con mi hijo el menor. Ujú. Estábamos hablando y de repente me dice algo y la verdad sí sentí súper enojo y empecé a respirar profundamente, hice lo que me habías mencionado en algún momento y las cosas cambiaron. Al día siguiente mi hijo se acerca a mí y empezamos a platicar tan padre, tan bonito como nunca había, o sea, como tenía tiempo que no lo hacíamos. E incluso llegamos a tener algunos acuerdos y bueno, de verdad esa parte me encantó porque dije, bueno, sí funciona esto, definitivamente, ¿no? Ok. Pero sí el enojo, por decirlo así, de un día anterior, desapareció prácticamente y yo dije, bueno, las cosas van a funcionar bien, sí van a funcionar bien y pues bueno, el resultado fue ese, ¿no? El de platicar con mi hijo, llegar a algunos acuerdos y pues les menciono, sí fue muy padre esa relación que se dio con Mixcoac. Excelente. Gracias, Lucy. Miren, hemos detectado y ustedes lo han detectado en su vida personal y en esta actualidad moderna la gente necesita más energéticos para pasar su día, más Coca-Cola, más azúcar para darle un, un, un empuje de energía a su sistema durante el día. Y es porque la mayoría del tiempo la gente no la pasamos en estas emociones del lado negativo, del lado izquierdo. Entonces, como por ejemplo, cuando tienes enojo, sientes así energía por un momento, pero luego se te quita. Es representado también en la piel, en los ojos y básicamente la energía en el flujo sanguíneo en diferente parte del cuerpo se tensa y después viene lo que le llaman el bajón fuerte de energía. Cuando una persona está con alegría, con entusiasmo o serenidad, serenidad o paz es el máximo estado emocional que debemos de lograr. Ahí tienes la energía calma, pero lista para usarse cuando se necesite. No te sientes agotado, duermes mejor, descansas mejor, tu piel se ve más brillante. Es como cuando después de reírte, ¿cómo es tu cara después de reírte? ¿Cómo es tu piel? Ponte a pensar. ¿Cómo son tus ojos después de reírte? Es algo que atrae. Lo que pasó Lucy con su hijo nos está explicando básicamente que ella en el momento del enojo
obviamente opones una resistencia, entonces esa resistencia hace que la otra persona se aleje. Entonces cuando te calmas, esa alegría, entusiasmo o serenidad hacen que la otra persona sea atraída hacia ti. ¿Por qué? Porque se genera un bioquímico. Voy a poner otra presentación que estaba repasando el día de ayer en la noche para prepararme para ahora. Y yo quisiera que viera nada más en esta parte, entrando en materia, un poquito del cerebro. Vamos aquí a buscar una... Ok, miren. Las emociones ya recordando se manejan en el cerebro medio o cerebro o sistema límbico y la amígdala, que es una glandulita. A ver, déjenme regreso a otra gráfica para que ustedes vean lo que estoy diciendo. Okay. Aquí está. El cerebro medio, que es esta parte, es el sistema límbico y es el que maneja las emociones, ¿sí? Es la distribución de las emociones, de los impulsos externos llegan aquí por alguno de los sentidos y ahí se distribuyen. ¿Hacia dónde se distribuyen? A diferentes partes del cerebro. Esta nuececita que pueden ver aquí, que estoy señalando ahí con el ratoncito, se llama amígdala. La amígdala es del tamaño más o menos de una almendra. Está por los dos lados del cerebro. Son dos, se le llama amígdala, pero es una glándula que está por los dos lados. Esta amígdala es el switch entre los impulsos externos de los 5 sentidos y el sistema límbico que está aquí en la parte media. Entonces, este switch manda la información a diferentes partes del cerebro y se generan bioquímicos para que tú generes una respuesta. Ahora, estas emociones de las que hablaba Lucy se generan de esta forma. Aquí hay una dendrita y un axón. Uno está emitiendo neurotransmisores, pero esas bolitas rojas que ven ahí son químicos que pasan de un lado para otro, de una neurona en el cerebro. Obviamente esto está aumentado y graficado de una manera que lo podamos ver, pero es infinitesimal. Y además, cuando tú sientes enojo, cuando tú sientes ansiedad, que son las emociones con más baja energía, la capacidad de pensar con claridad se opaca. ¿No te has fijado? Muchos decimos, nunca tomes una decisión cuando estés estresado o enojado, porque normalmente te vas a equivocar. ¿Y qué significa bioquímicamente o a nivel del cerebro esa expresión? Pues básicamente que el receptor de estos neurotransmisores se inflama y se cierra y entonces ya no llegan los neurotransmisores que llegarían si estás sin estrés, relajado y calmado. Ahora, una fotografía aumentada, fíjense lo que está entrando aquí en un receptor de una célula, qué interesante se ve y qué increíble se ve aquí. Cada célula tiene 10,000 de estos receptores que reciben estos neuroquímicos que tú produces debido a un manejo asertivo o negativo de lo que tú estás viviendo, de los 5 sentidos. Pero estas bolitas que vemos aquí, verdes y azulitas y moraditas y color naranja, son neurotransmisores que tus neuronas han recibido producidas por la administración de tus emociones externas, que las conviertes en sentimientos. ¿Por qué quiero comentar esto y recordar esto? ¿A quién le ha pasado que llegas a tu casa y sin decir nada, ya la gente sabe que estás enojado? ¿Por qué se dan cuenta?
¿Quién quiere participar? Abra su micrófono el que quiera participar. ¿Cómo se da la cuenta? Cuéntala. A ver, Víctor y Gaby. Hola, buenos días. Pues sí, a mí se me nota mucho, pues por la postura, por las microexpresiones faciales, por el tono de voz, todo cambia. Sí, pero vamos a suponer que no dices nada y estás tratando de poner tu mejor cara y de repente te dice tu Ah, esposa o tu familia. se, se nota en mi expresión. ¿Ok? Mejor que diga ella. Pues sí, pensando en que pretendiera que no se le notara físicamente, se percibe una energía distinta. Así es. Es como, se percibe así como algo denso. Así No, es. no sé explicarlo. Así es, Gaby, gracias. Es esta química. O sea, es esta química que es real. Digo, lo he repetido mucho esto, pero esto te cambia el paradigma de decir, oye, realmente el enojo produce química que llega hasta la otra persona. Llega energía a la otra persona. No es algo esotérico, imaginario, de rollo de la psicología o la psiquiatría, es algo real, ¿sí? Y entonces vamos a regresarnos a la otra. Entonces, depende de la emoción que estés viviendo. Ahora eres consciente, si hiciste los ejercicios, de que van a pegarle a la energía, a la cantidad de energía que tengas en tu organismo. Entre la emoción es más positiva, hay mayor energía. Hacia la izquierda, menos energía. Aunque parece que en el enojo, porque pues tienes fuerza ahí, o te da coraje, o sale ahí el valor, lo que sea. Inmediatamente después del enojo, viene el golpe y el bajón. Te ha pasado, ¿no? Que le dices algo a alguien enojado o enojada y de repente, híjole, ¿por qué se lo dije? Normalmente pasa con los hijos, ¿no? Con los adolescentes. Te sacan de quicio y dices lo que no debiste decir y luego te arrepientes y viene un bajón y luego sientes ansiedad y te sientes triste por eso. Ok, entonces lo que vamos a ver el día de hoy es cómo se manejan estas emociones y vamos a empezar a ver algunas técnicas de liberación que ya compartí con algunos de ustedes entre semana que hicimos una llamada. Pero yo quisiera recordar, y este curso, además de las emociones, ¿no? Este curso, esta plática entre nosotros, es entender cómo funciona el cerebro, porque no es algo simple, no es algo tan sencillo como nada más ponerse enfrente del espejo y decir, quiero ser positivo, soy positivo, ¿verdad? Pero el reto neuroconductual, es decir, las conexiones que hay en esta masa de 4 libras, es de miles de millas de células nerviosas sinápticamente interconectadas. Sinápticamente quiere decir que se transmiten información una hacia otra sin tener contacto por medio de un impulso eléctrico que genera un neurotransmisor de un lado a otro, y ahí va información, y ahí va un sentimiento, y ahí va un impulso, ¿no? Cerca de 100,000 millones de ellas, cada una de ellas con 10,000 posibles conexiones operando en con cientos de agentes químicos reguladores y soportados por millas de minúsculos vasos sanguíneos y misterios sin descubrir a la perfección y sin falla. Todos estos componentes trabajan juntos para darle funcionamiento al cerebro. Entonces la cuestión del cerebro y las emociones no es algo sencillo, es algo que de unos 10, de 1990 hacia acá ha entrado la humanidad en un estudio más profundo del cerebro, y hace unos 5 o 10 años cómo se relaciona realmente el cerebro y las emociones. Hay 2 hemisferios, que bueno, esa es una teoría que salió por ahí, ya algunos la están quitando porque hay tantas interconexiones entre un hemisferio y otro, que simplemente le dicen hemisferio izquierdo y hemisferio derecho porque hay una división. Aquí podemos ver un cerebro, hay una división ahí, se ve un canal por la parte del medio.
hay una división, pero entre estas dos hemisferios hay un sinfín de conexiones. Hay una teoría ahí que la parte izquierda del cerebro funciona, maneja ciertas emociones y la parte derecha ciertas funciones y emociones. Pero hay gente que ha perdido la parte izquierda del cerebro y funciona correctamente. Entonces es un misterio muy interesante, ¿no? Hay fibras conectivas que hacen el trabajo de conectar los dos hemisferios. Y bueno, aquí es una parte, una gráfica del corte, un corte del hemisferio izquierdo para ver sus partes. Digo, no es una clase de medicina, pero quiero que vean cómo está conformado esa masa encefálica. Esta es la parte básica del cerebro, que es el cerebro reptiliano, es la parte de la base. Aquí es donde manejamos el instinto, supervivencia, sobrevivencia. Ahí es donde lo manejamos. Esta está conectado a la espina dorsal y está conectado al cerebro primario, que es esta parte, ¿sí? Mostrando además estos nervios craneales, esta foto. Está muy interesante esa foto ahí. La corteza, una de las funciones de la corteza, que es la parte de aquí arriba, voy a marcarla aquí, pues es la parte de la creación, de la innovación, del pensamiento. Este es el cerebro primario. Esto es un corte del cerebro. Y esta parte de aquí en medio, voy a marcarla con otro color. Déjeme cambiar un color que se vea mejor. Esta parte aquí en medio, el cerebro medio o el sistema límbico, es el que maneja las emociones, ¿sí? Es ese control de las emociones. Esta es una fotografía aumentada de una sola célula cerebral y en el cerebro hay 1000 millones de estas aproximadamente. Los conectores se llaman axones y desde el centro de la célula se manda información eléctrica por medio del axón a la otra célula y solo va en una dirección. Todas las demás conexiones se llaman dendritas, que son las que cachan la información. Al final de cada axón hay muchas ramitas, para cada célula hay una cantidad hasta 10,000 conexiones. Esta es una foto un poquito más aumentada, una gráfica tridimensional, una célula del cerebro con dendritas serpenteando para buscar conexión axonal ampliada 95,000 millones de veces. Una neurona puede tener el largo de un cabello o 2 metros de largo. Es impresionante lo que pasa en el cerebro. Bueno, ¿qué es lo que hace el cerebro? Ahí vimos algunas partes, pero ¿qué es lo que hace el cerebro? El cerebro trata de darle sentido a tu mundo por medio de los 5 sentidos. Pero especialmente está tratando de darle sentido a las relaciones que tienes con las demás personas. De ahí se originan los sentimientos y las emociones. A raíz de la relación que tienes con otra persona, tu primera relación fue pues tus padres y fuiste creciendo, tus maestros, tus hermanos, la gente que te rodea. Tu cerebro ha tratado de darle sentido a esta relación. Y entonces va clasificando experiencias, va guardando creencias, va guardando experiencias y entonces trata de darle sentido a esa relación. Está tratando de darle sentido a lo que percibes de otra persona y la otra persona también está tratando de darle sentido a lo que percibe de ti. La inferencia nace a partir de una evaluación mental entre distintas expresiones, que al ser relacionadas como abstracciones permiten trazar una implicación lógica. Entonces el cerebro está tratando de darle lógica a esa relación que tienes tú con otra persona. Puede ser tu esposo, esposa, hijos, amigos, compañeros de trabajo. Por ejemplo, si toco algo y cierro mis ojos, todavía tengo sentido de lo que estoy tocando, pero si cierro los ojos y toco la cara de la mujer que amo, me dice poco de ella como persona. Y esto es lo que siempre tratamos de hacer, darle sentido a una persona para lo que tenemos un mecanismo directo. El cerebro es el órgano de las relaciones. Ahora pensamos el cerebro con dos funciones principales. Número 1, darle sentido al mundo y 2, manejar las relaciones, pero se puede volver algo muy confuso porque hay demasiadas conexiones, es demasiado
la información que genera. Por eso necesitamos un entrenamiento. ¿Por qué todo este rollo del cerebro? Espero no estar aburriendo a nadie. Pero ¿por qué todo este rollo del cerebro? Porque no hemos sido entrenados. No hemos sido entrenados. Hay pocas personas que han recibido entrenamiento en cómo funciona el cerebro y cómo darle sentido a tus relaciones. Muchas cosas se podrían salvar en matrimonios en la edad adulta si desde pequeños nos entrenáramos en el cerebro y específicamente en este punto, al manejo de nuestras relaciones y darle sentido al mundo. ¿Qué significa eso, darle sentido al mundo? Imagínate una persona que pierde sus piernas en un accidente y tiene dos opciones. Puede decir, ya se acabó todo, le está dando sentido a una experiencia que acaba de vivir. O puede hacerle como el motivador que vimos allá en Las Vegas, el cieguito que ayuda a gente que está paralítica al superar cosas impresionantes. Le está dando sentido al mundo, pero es por un entrenamiento consciente del cerebro, no es accidental. Es un entrenamiento consciente y es una decisión consciente. ¿Sí? Okay. ¿Hasta ahí alguna pregunta de esta clase de cómo funciona el cerebro? No, todo está entendido, gracias. Muy bien. ¿Alguien quisiera compartir algo? Adán, bienvenido. Alma, bienvenida. Entonces, la lección aquí para recordar es que tu cerebro es un órgano que tienes que entrenar conscientemente, porque si no, alguien más lo va a entrenar. ¿Quién lo entrena? Tus padres, los medios de comunicación, tus amigos, tus compañeros de trabajo, la gente que te rodea. Yo cuando entrenaba vendedores en algunas empresas, me tocó entrenar a una empresa que se llama Metso, que venden maquinaria para la minería. Y eran 15 vendedores. 3 de ellos súper exitosos, 13 de ellos más o menos. El 80-20 que pasa en la mayoría de las organizaciones. Y lo interesante es que algunos de los clientes o prospectos que habían visitado los vendedores con menos éxito fueron asignados a estos 3 vendedores y los 3 vendedores lograron las ventas. O sea, en el mismo país, en el mismo lugar, con la misma persona, una diferente persona y logra diferentes resultados. No sé si ustedes se han preguntado, o sea, ¿por qué hay esa diferencia? Porque hay esa diferencia que parece ser en el mismo país, o sea, no estamos hablando de cambiarnos ni de tener mejores recursos, es la misma persona, es la misma situación, perdón, pero es una diferente persona y logra resultados diferentes. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué esa diferencia? ¿Qué hizo la persona de éxito diferente con la persona que no tuvo éxito? ¿Qué hizo? Hola, buenos días. Yo creo que una persona que tiene éxito, sobre todo en ventas, es una persona que controla mejor o maneja o gestiona mejor sus pensamientos y sus emociones. Yo soy entrenador de agentes de seguros y, y yo he visto que la experiencia que se tiene en vender es una batalla mental, ¿sí? Este, las personas compran o no compran, independientemente de si se les, o sea, las personas compran, no les gusta que les vendan, ¿sí? Y entonces la labor de un vendedor es ayudar a descubrir primero cuál es la necesidad de la persona, luego presentarles una solución para esa necesidad y luego ayudarles a tomar la decisión. Pero si la persona que está ayudando al otro a que compre se desespera o se desanima ante las objeciones que siempre surgen, lo más probable es que se dé la vuelta y diga, no, pues este no quiso y se vaya.
Claro. Y la mayoría de las ocasiones, o en muchas ocasiones, podría haber ayudado a la persona a resolver dudas o temores, y si hubiera hecho eso, o sea, si le hubiera ayudado con el proceso mental para resolver esas objeciones que pone, hubiera podido cerrar el negocio. Entonces, la gran capacidad de un vendedor es ayudar a la otra persona a resolver sus dudas sus temores para que tome la decisión de comprar un producto, iniciar un proyecto, etcétera, ¿no? Entonces desde mi experiencia, yo es lo que creo que sucedió. Ok. Ajá, las personas que vendieron más tenían más poder mental, por así decirlo. Muy bien, Víctor. Ok, mira, no cierres el micrófono si quieres para estar conversando en este tema. Mire, Víctor está explicando aquí una relación de compraventa entre un vendedor de seguros y una persona que es prospecto, ¿sí? Ok, pero ¿por qué? Digo, yo he visto vendedores que saben descubrir necesidades, saben resolver objeciones, saben escuchar, saben mostrar su producto de tal manera que el cliente decide y aún así no tienen éxito, son buenos, son empáticos, establecen rapport. Y entonces llegan a un entrenamiento y yo como entrenador de vendedores les digo, hey, todo el poder está en tu interior. O sea, yo entiendo que debe haber un entrenamiento para poderme comunicar así en Rey. Nosotros como socios debe haber un entrenamiento para saber qué decir, qué no decir, cómo decirlo, cuándo decirlo, cómo exponerlo para que la gente decida. Pero ¿por qué llegamos a un curso de desarrollo personal? Y yo siempre me lo preguntaba, ¿no? Desde los 19 años que empecé a vender algo. O sea, ¿por qué me dicen todo el poder está en tu interior? ¿Qué significa esa frase? O sea, ya me entrené bien en todas estas técnicas de cómo hacer preguntas, de cómo descubrir la necesidad, cómo todo lo externo, toda la práctica externa de la venta, pero llego a un curso y sigo llegando a los cursos y me dicen todo el poder está en tu interior. ¿Qué significa eso? A nivel emocional, ¿qué significa eso? Pues a nivel emocional, yo creo que es mm, sa- 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 eh, creer que lo puedo hacer, ¿sí? Ujú. Tener una convicción, una claridad de que lo puedo hacer. ¿Y cómo logro Eh, eso? ¿Cómo logro eso? híjole, pues por eso estamos escuchándote para Ok. descubrirlo. Ok, Víctor, gracias. Miren, voy a explicar, imagínense a Lucy, bueno, Lucy, ¿sí? Con su niño, platicando esta semana. Entonces, hubo una reacción ahí que a lo mejor, no a lo mejor, le pasó enojo a Lucy, ¿sí? O sea, Lucy pudo haber empleado en ese momento las mejores técnicas psicológicas de comunicación con su adolescente, o bueno, no sé si era un adolescente, pero con su hijo menor. Pero este enojo no le iba a permitir, iba a bloquear esta relación, la iba a bloquear. Pero ¿qué hizo Lucy? Liberó el enojo, se calmó y al día siguiente tuvo una de las mejores experiencias de comunicación que no había tenido en mucho tiempo con su hijo. Ahora, ¿hace sentido todo el poder está en tu interior? ¿Y qué implica esta frase? Todo el poder está en tu interior. Porque Lucy no, o sea, enojada no dijo nada, no hizo nada. Pero ¿dónde trabajó Lucy para poder tener esta experiencia? ¿Con quién trabajó? Fue y convenció al hijo, fue y le dijo, hijo, yo soy tu mamá y me tienes que escuchar. Ahora tú estás en la casa y tienes la obligación de escucharme. ¿Qué hizo Lucy? ¿Qué implica esta frase? Todo el poder está en tu interior. Entonces Lucy llegó y se arregló ella y entonces empezó a fluir su emoción correcta y entonces se dio la relación. Y eso es lo que les he repetido a algunos de ustedes con los que llamé.
tus resultados no los vas a poder cambiar. Ahí están ya. O sea, el enojo ahí estaba, esa posible relación no al 100%, no eficaz, ahí estaba, quebrada a lo mejor en algún aspecto, ¿sí? Estaba el resultado, eso no lo podía cambiar, no lo podía cambiar. Lo que sí podía cambiar, Lucy, y es lo único que nosotros tenemos control, es lo único que tú tienes control, es cambiar tu manera de sentir. Y entonces empieza a fluir correctamente y se da el resultado. Mucha gente vive, y yo me incluyo, vivimos mucho parte de nuestro tiempo estresados por los resultados. Y esos resultados no los puedo cambiar, por más que me estrese, por más técnicas nuevas que aprenda, por más, digo, y no estoy diciendo que no me tengo que educar, no estoy diciendo que no tengo que aprender técnicas de ventas y de mejoramiento, o sea, no estoy diciendo eso, que no debo hacerlo, pero es algo, los resultados no los voy a poder cambiar. Lo que sí puedo cambiar es mi manera de sentir. Entonces, por eso tienes que ser consciente primero de tu manera de sentir. Tú no vas a cambiar a ningún distribuidor tuyo de Rain para que logre el éxito, pero sí lo puedes coachear con el método Sedona para que cambie su manera de sentir, y ¿sabes qué? Van a cambiar sus resultados. Entonces, cuando hables con tus distribuidores, en lugar de preguntarles cuánto volumen metiste esta semana, cuántos prospectos viste, enséñale, ayúdale a que sea consciente de sus emociones. Y a lo mejor te dice, no, es que la gente no me hace caso. Bueno, ¿cómo te hace sentir eso? Pues es que me siento frustrado. Ok, podremos hacer un ejercicio para liberar esa frustración, y entonces le estás ayudando a la persona a cambiar su manera de sentir, y sus resultados la siguiente semana o el siguiente día van a cambiar. Es increíble. Lucy nos acaba de descubrir el ejemplo perfecto, y no puedes cambiar tus resultados ni los resultados de nadie. Puedes cambiar tu manera de sentir y ayudar a que la otra persona cambie su manera de sentir. Y créeme, es como magia, es increíble. En 2, 3 minutos puedes arreglar una relación que está rota. En 2 o 3 minutos puedes volver a sentir esa paz y esa tranquilidad de disfrutar de las relaciones con otra persona. Puede ser una relación de negocio, puede ser una relación de amistad. Es impresionante. Es impresionante, o sea, yo te lo puedo decir porque lo estoy viviendo. Entonces, ¿qué significa esta frase? Todo el poder está en tu interior. Con la breve explicación que hemos dado y con esta gráfica, me gustaría que 2 personas nos dijeran, entonces, ¿qué significa todo el poder está en tu interior? Adelante, Víctor. Sí, pues yo creo que bueno, yo entiendo que significa todo el poder está en la gestión de tus emociones, Así es. ¿no? O sea, todo el poder está en cómo gestiones tus pensamientos y tus emociones. Si me permites, Sí. compartir una experiencia que tuve precisamente ayer con uno de mis agentes. Sí, adelante. Muy rápido, llegó y lo vi, y nada más de verlo lo vi y dije, no, no, algo no salió bien. Ujú. Y le dije, oye, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dice, no, pues aquí es que tuve una cita y muy lejos, y fui y me dejó plantado el cliente. Dice, y entonces me dijo, ¿cómo es posible que ahora que yo me estoy esforzando por ser muy puntual, por hacer las cosas bien, me hagan eso, ¿no? Ujú. Y entonces, precisamente me acordé un poco de lo que nos has estado compartiendo, y entonces le dije, a ver, platícame pu- este, cómo te sientes. Ajá. Y Ujú. ya me empezó a decir, ¿no? Y que se sentía frustrado, enojado, que no era posible. Tuvimos un diálogo, lo hice que él hablara mucho, ¿sí? Dice, no, en otras ocasiones yo hubiera mandado a la persona muy lejos, etcétera. Y entonces le dije, oye, ¿qué crees que haya podido suceder con este cliente? ¿Por qué no se presentó?
O sea, tú estás suponiendo que, pues, que no valora tu trabajo, que te quiere ningunear, y digo, ¿pero qué crees qué otras cosas pudieron haber sucedido? No, pues me dijo, no, pues que pues, se pudo haber tenido un problema en su trabajo, o que se le descompuso el coche, digo, bueno, y ya dijo una serie de cosas, y él mismo dijo, pues sí, ¿verdad? Pudo haber sido cualquiera de esas, no necesariamente que él esté siendo grosero conmigo en lo personal, ¿no? Ujú. Entonces, él mismo cambió su forma de pensamiento, ¿sí? Y entonces se tranquilizó, le dije, y bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? Porque ese es un negocio importante. Dijo, no, pues le dije, pues le voy a decir que vamos a reagendar, ¿no? Digo, sí, está bien. ¿Y para cuándo vas a reagendar? Porque él le había escrito por chat, pues ahí luego me dices cuándo quieres que nos veamos, ¿no? Ujú. Y entonces ya le escribió, le dijo, oye, ¿qué tal si nos vemos la próxima semana, como el lunes o el martes? Y dice, no me va a contestar, pero, pero ya cuando se serenó, ¿sí? Le contestó y ya le dijo, sí, está bien, sí, si quieres, entonces el tal día, tal hora. Y ya él se quedó así como que, ay, oye, pues ya lo arreglé, ¿no? O Ujú. sea, primero su energía estaba muy negativa cuando él mismo vio sus pensamientos o modificó sus pensamientos Ujú. a tomarlo como algo personal y verlo objetivamente, cambió su emoción y a partir de que cambió su emoción pudo reagendar la cita que tenía, Muy bien, ¿sí? Víctor. Gracias, Víctor. Entonces se dio todo este proceso, ¿no? A lo mejor no usamos el método Sedona, pero Sí, claro. cambiando su pensamiento Claro, cambió el resultado. claro, claro. Haciéndole preguntas empieza a dirigir la atención hacia otro lado, que es un método de liberación, sí. Ok, gracias, Víctor. Mire, y con la experiencia que nos acaba de explicar Víctor, eh, y con la experiencia con este vendedor que tuvo esta experiencia, podemos ver la evidencia de que hemos sido entrenados a echarle la culpa a alguien más. Entonces este vendedor le estaba echando la culpa a alguien más. Hemos sido entrenados a ver hacia afuera de nosotros, hacia afuera, a buscar la solución allá afuera. Y yo les aseguro que en Rain muchos de nosotros hemos buscado la solución allá afuera. Allá afuera me refiero a quién prospecto, a quién le doy seguimiento, cómo le hago para hacer una reunión, cómo le hago para invitar gente. Y allá afuera estás buscando. La gente busca las soluciones afuera en, y no estoy diciendo que no funcionan, psicólogos o psiquiatras o la Coca-Cola o el alcohol o las drogas o los excesos. Y no hemos sido entrenados a ver hacia adentro. Y hacia adentro lo único que tienes son tus sentimientos. Víctor ha mencionado pensamientos, pero es más fácil controlar tus sentimientos que tus pensamientos, porque los pensamientos a 1000 por hora tu cerebro, con una cantidad impresionante de información yéndose para todos lados. Y yo he visto cuando una persona controla sus sentimientos, ¡pum!, controla sus pensamientos y por tanto cambia sus resultados. Entonces, todo el poder está en tu interior, ¿sí? Nada vas a arreglar allá afuera, primero en el interior. Ok, antes de iniciar con la cuestión de la liberación, que algunos puntos muy importantes, no voy con este método, que es un método científico comprobado, no tienes que cambiar ninguna creencia, ¿eh? No estoy aquí para cambiar tus creencias ni poner en contrapunto si tú tienes algún tipo de religión, no, nada de eso. ¿Cuánto tiempo te lleva a liberar? Entre más lo practicas durante el día, es una disciplina fácil de dominar. Es como un juego, son una serie de preguntas que tienes que hacer. Y yo le invito a la gente con la que he hablado esta semana, juega con este método de liberación. A lo mejor no encuentres un lugar para estacionarte, o hace demasiado calor, o uno de tus hijos te gritó, o te peleaste con el marido, con la esposa. O sea, juega con esto, con cosas sencillas y con cosas también difíciles. ¿Qué se siente liberar? Mira, va incrementando conforme liberas la sensación de sentirte ligero o ligera. Empiezas a reírte más con mayor facilidad. Esa es la marca, ¿eh?
Si tú te empiezas a reír con más facilidad, quiere decir que estás liberando. Tus pensamientos serán más claros y verás más soluciones más rápidamente. ¿Sí? ¿Cómo sabes si lo estás haciendo bien? Debes seguir liberando hasta que sientas mejoría. Esta lámina te la voy a mandar para que no te preocupes por apuntarla. ¿Qué pasa si sientes que no estás liberando? Tú ya sabes liberar. Piensa en el niño que libera con facilidad, ¿sí? El soltar un ejemplo, o por ejemplo, soltar un objeto, ¿sí? Mucha gente quiere una evidencia mayor, ¿no? Le cambia la vida en 2, 3 minutos, quiere una evidencia mayor, pero es algo muy simple, pero es muy poderoso. ¿Qué tan seguido tengo que liberar? Aquí está el consejo que te decía ahorita, conviértelo en un juego, aún las cosas más sencillas, libera durante todo el día y te sentirás más ligero. ¿Cómo algo tan sencillo puede ser tan poderoso? Las cosas más sencillas y simples son las más poderosas y yo creo que concordamos todos en eso. ¿Qué pasa si me siento de nuevo atrapado en mis viejos hábitos y se me olvida liberar? Esto es muy normal por los caminos neurales creados con tus viejos hábitos. ¿Sí? Debes seguir liberando para crear una nueva neuroquímica en el cerebro. Entonces ahí es donde mucha gente se enfría, ¿no? Ahí es donde el cliente se enfría, ¿no? Cuando Cantinflas está vendiendo refrigeradores y el esposo de la señora con la que le está exponiendo el refrigerador le dice, oye, ¿y cuánto cuesta? Y ahí es donde Cantinflas dice, ay, aquí es donde se me enfría el cliente. Pero miren, de manera inconsciente hemos creado hábitos, pero ha sido de manera repetidamente inconsciente, pero repetidamente, disciplinadamente repetida, consistente y persistentemente. Tu manera de pensar, tú tienes una estrategia, si cualquiera de nosotros puede hablar contigo de manera personal, tú tienes una estrategia para sentirte deprimido o deprimida, ansioso o ansiosa, enojado o enojada, triste o feliz o contento o con paz o con tranquilidad. Tienes una estrategia para hacerlo. Pero si tu estrategia ha sido de viejos hábitos, de malos hábitos, de estar del lado izquierdo de la escala de las emociones, lo has hecho de manera persistente y has sido exitoso y exitosa en eso. Entonces, aquí es donde se enfría el cliente, porque para pasarnos del otro lado, para liberar esas emociones, necesito una disciplina. Entonces, la palabra disciplina tiene connotaciones negativas para muchas personas, para otras personas les hace sentirse bien. Entonces, uno de los efectos que yo he visto cuando la gente empieza a liberar, por ejemplo, esta semana estaba trabajando con uno de mis hermanos menores, estaba viendo una situación difícil y le enseñé a liberar. Entonces estamos trabajando con las preguntas que ahorita vamos a ver. Y de repente el día siguiente me habla y me dice, oye, me siento así como si me hubieran apaleado. Y cuando empiezas a liberar, y no viene aquí en esta lámina, pero es una experiencia personal que estoy viendo en algunas personas. Es como aquella persona que empieza a tomar Soul y le da diarrea o le duele la cabeza. Tiene un proceso de desintoxicación tremendo. Entonces traes tanto guardado ahí que al día siguiente mi hermano me dice, híjole, me siento bien cansado. Ya se durmió algunas horas más de lo normal para poderse recuperar porque liberó la resistencia que tenía ahí guardado por años emociones, ¿no? Entonces, a lo que voy es que tiene que ser un esfuerzo consciente. Si lo haces por jugar o por escuchar, pues muy bien, es cultura general. Si realmente quieres cambiar los resultados, más bien realmente quieres cambiar tu manera de sentir para que por consecuencia cambien tus resultados, tiene que ser disciplinado y empiézalo como un juego, ¿sí? Ok. Bueno, antes de entrar a las preguntas de liberación, que es un ejercicio que vamos a dejar esta semana, tú tienes que detectar que tú tienes preferencia por alguno de estos lenguajes, visual, sensorial, auditivo. Mucha gente nos gusta ver, nos gusta sentir o nos gusta escuchar y tenemos un lenguaje preferido. Entonces, en la serie de preguntas que te hagas, puedes incluirle palabras que tengan que ver con este lenguaje preferido, visual, sensorial, auditivo. Entonces, eso sí apúntalo. Primero, detectar cuál es tu lenguaje preferido para que las preguntas tú las puedas personalizar con ese tipo de lenguaje, para que sea más fácil para tu cerebro crear una liberación. ¿Sí? Ok. Por ejemplo, una persona visual
puede estarse imaginando salir de la tensión, ¿sí? Mientras realiza las preguntas de liberación. O puedes imaginarte que está saliendo un vapor interno. Puedes visualizarte que abres las manos y estás soltando algo que tenías atrapado por mucho tiempo y no lo podías dejar de ir. O puedes verte en un cuarto oscuro y conforme te liberas puedes ir observando y viendo cómo la luz va iluminando ese cuarto oscuro. Si tienes preferencia por la parte sensorial, yo recomiendo el ejercicio de poner tus manos encima de tu pecho, cerrarlas cruzadas, y mientras hagas las preguntas de liberación, puedes irlas abriendo los brazos y abriendo las manos, hasta dejar las manos hacia arriba extendidas, como en una especie de oración o súplica. Eso funciona de manera impresionante. Si eres del lenguaje preferido auditivo, o lenguaje preferencial auditivo, puedes grabar las preguntas en tu celular y escúchalas de manera repetida, como si alguien te estuviera haciendo las preguntas y tú las vas respondiendo. Limítate a responder las preguntas, no argumentes por qué esta pregunta sí o por qué no. Tú tienes que dejarte llevar y tienes que confiar, ¿sí? Ok, ¿cómo te va a ayudar este método de liberación a conseguir lo que quieres? Mira, este método te libera para tener, hacer o ser lo que desees, ayudándote a liberar todo lo que traes por dentro que te impide tener, ser o hacer lo que deseas. Y regresamos al ejemplo. Lucy tiene todos los recursos para comunicarse con su hijo, tiene todos los recursos, todo, ya lo tiene, ¿sí? De hecho, todos nacemos con dones divinos, que lo creas o no lo creas, nacemos con herencia divina. Pero la mala educación desde que hemos tenido desde niños nos va poniendo capa y sobre capa y sobre capa. Entonces, el método te ayuda a tener todo lo que ya es tuyo. Toda la abundancia ya es tuya, no tienes que irla a conseguir allá afuera. Miren, ese es un principio que tenemos que entender. Tú eres abundante, eres amor, eres paz y eres serenidad, pero tienes un chorro de capas de enojo, de ansiedad, de tristeza, de depresión, lo único que vas a hacer es eliminarlas y ya tienes lo que deseas. ¿Han escuchado una persona que dice, no, yo tengo que irme, si me voy de país, si me voy de ciudad, y se va de país, se va de ciudad y su realidad no cambia porque lo trae cargando? Del otro lado del espectro has visto personas que se quedan en su mismo lugar de origen y cambian su manera de sentir, es decir, eliminan todas las capas negativas y tienen éxito en cualquier aspecto de la vida. ¿Qué pasó ahí? Simplemente liberaron. ¿Cómo puedes obtener lo máximo de este proceso? Este proceso te liberará de tus malos hábitos de pensamiento, dará claridad a tu pensamiento, accesarás a mayor creatividad. Mantén la mente abierta, sé constante y persistente, pero con paciencia al mismo tiempo. Bueno, ¿qué pasa si siento que no estoy entendiendo, necesito ayuda de alguien más? Tienes mi teléfono y nos podemos comunicar en la semana, pero tienes que ser persistente. Para eliminar las capas y los malos hábitos y los malos sentimientos son como las capas de una cebolla, ¿no? Las vas a ir liberando poco a poco. Ok, muy bien. Entonces, como principio y como parte final de este sábado, tu estado natural es armonía y felicidad, donde desarrollas todo tu potencial. Pero hemos aceptado el enojo, el miedo, la frustración, la escasez, la ira, el dolor, la enfermedad como una forma de vida normal. Y esos son capas que tú has aprendido. Pero tu estado natural es armonía, paz, felicidad, amor, abundancia. Yo no me imagino un Dios que diga, no, Víctor nació en el DF, él no va a tener abundancia, porque hay mucha gente ahí. O sea, yo no me imagino un Dios pensando, oh, José Carlos Murillo nació allá en Chihuahua, allá hay muchos narcos, hay muchos balazos, él no va a ser feliz, él no va a tener éxito. O sea, eso nos lo ha enseñado los medios de comunicación, la gente que nos rodea, pero tú eres amor, felicidad, paz, tranquilidad, abundancia. No lo necesitas ir a conseguir, ¿eh?
Esto es algo que quiero que te quede grabado. No necesitas ir a conseguir algo que ya es tuyo por derecho divino. Lo único que tienes que hacer es liberar. Y eso libera tus emociones. Bueno, ¿cómo hemos manejado las emociones antes de pasar a al método rápido de liberación? ¿Las has reprimido? Esa es una manera. Las vas guardando durante la vida, las escondes, las callas, hasta que explotan en una enfermedad o desorden mental. Y no vamos a ponernos a argumentar eso, pero por eso estamos más enfermos. Porque hemos reprimido y nos hemos aferrado a las emociones. Nos sentimos como héroes. Oh, yo he sufrido tanto, y nos juntamos con otra persona. No, es que yo ahora sufro más. Es que no, ahora a mi esposo o esposa le pasó esto. No, es que a mis hijos. No, imagínate, eso no es nada. Acá yo tengo una situación más terrible, y nos sentimos orgullosos y nos ponemos en competencia de algo que nos hace aferrarnos más a algo negativo que nos impide tener lo que nosotros deseamos. Hay una frase que me cae tan gorda, disculpen que me lo diga: el tiempo lo cura todo. Es una frase tan terrible y me cae tan mal, porque lo único que estoy diciendo cuando dice el tiempo lo cura todo es dame el tiempo suficiente para reprimir esta emoción, enterrarla lo más profundo que pueda en mi ser, para convertirme en una bomba de tiempo. ¿Sí? Esta frase tan trillada, frase terrible, el tiempo lo cura todo. Lo único que vas a hacer es reprimir y aferrarte más a la emoción. Y nos sentimos orgullosos en nuestra cultura mexicana del hombre o la mujer que más sufre. Vamos a ponerle una estatua y vamos a ponerle en un pedestal porque sufrió. Y eso no es lo que Dios quiere para ti. Otra manera de manejo de las emociones es expresarlas. Pero ofendemos con la bandera de sinceridad. Yo soy muy sincero. Yo digo las cosas como voy, pero lo único que hago es hago daño a las demás personas y obviamente no obtengo lo que quiero. Llorar cuando sientes ganas, gritar cuando sientes ganas de hacerlo, ponemos en acción la emoción y podemos dañar a otros. Una expresión equivocada intensifica los malos sentimientos y pensamientos. No quiere decir que no te tienes que enojar, ¿eh? No tiene que decir que tienes que ser una blanca palomita, pero el expresarlas equivocadamente no vas a obtener lo que deseas y te vas a hacer más daño a ti que a las demás personas. Aquella persona que se la pasa en la vida gritando y peleando con los demás, casi seguro que le va a dar cáncer. Casi seguro que le va a dar cáncer. Ok. El péndulo de las emociones, imagínense, es como entre represión y expresión. Eso es lo que hemos aprendido. ¿Nos reprimimos o las expresamos? ¿Las guardamos o las expresamos? Chin, alguien nos ofende en la calle y la reprimo. O alguien te ofende en la calle y le regresas el pensamiento ahí con el claxon. Lo estás expresando y se baja y se golpean y ya estuvo mal. Eso es lo que hemos aprendido en cuestión de las emociones. La represión y la expresión aquí, en esta gráfica, ¿quién no la quisiera explicar? La del lado izquierdo es la represión y del lado derecho es la expresión. Es una olla de presión. Imaginen siempre que piensen en las emociones, piensen en la expresión. Pero ¿qué ven aquí en su pantalla? ¿Quién quiere participar? A ver, Víctor o Gaby. Pues, a ver, el del lado izquierdo es la represión, ¿verdad? Ajá. Es como cuando, bueno, así, de acuerdo a la imagen, se va, es que tiene unas pinzas, ¿no? Para contener el vapor. Así es. O sea, se va acumulando tanto que ya el empaque, digamos, no es suficiente. No es suficiente. Le vas poniendo pinzas, pues para que se no, quede ahí adentro. Que no explote, ¿verdad? Ajá, ajá. ¿Y el otro lado de la expresión? Y la expresión, híjole, bueno, aquí yo lo que veo es cuando, como decías ahorita, lo expresamos de manera incorrecta, causamos un desastre a nuestro alrededor. ¿Qué está acá clavado en el techo?
la, la tapa ya sí. La tapa, ¿verdad? O sea, Sí, no. sí, sí. eh, Nos vamos con todo sin medir nada, sin mirar a quién. Así Y es. entonces pues, provocamos un desorden. Fíjate que ahorita que estabas diciendo esto, me vino a la mente una frase que leí hace poco y me gustó, que dice que una persona herida hiere, y una Ah, persona sana, sana a sana. los demás, ¿no? En su comunicación. Así es. Así es porque está expresando, ¿verdad? Está expresando de manera equivocada. Gracias, gracias Gaby. Esta imagen yo quiero que la guarden, está medio chistosa o curiosa, pero estás así. Tú estás así, con las pinzas o estás así. Son las dos opciones que tienes ahorita y son las dos opciones en las que hemos sido entrenados. La otra opción es soltar o liberar esos sentimientos, ¿sí? Yo te pregunto, ¿te has aferrado a algún punto de vista o sentimiento que te ha impedido avanzar a progresar? Yo te aseguro que sí. ¿Te has aferrado a un sentimiento que a pesar de analizarlo no podías hacer nada para cambiar lo que lo generó? ¿Te has aferrado a la tensión, a la ansiedad una vez que ya pasó el hecho inicial que lo produjo? Claro, vivimos en el pasado, si se fijan. Si tienes ansiedad, miedo, desesperación, casi te puedo asegurar que estás viviendo en el pasado y ya no te está pasando ahorita. ¿Qué es lo contrario de aferrarse? Soltarse. En la Biblia hay una escritura de mis favoritas, está en Lucas, cuando Jesucristo está en el Getsemaní, ¿sí? Digo, y obviamente con respeto a todas las religiones, pero es de la Biblia, que todos concordamos con eso. Y llega un punto en él de tal sufrimiento que dice, si quieres que pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Qué estaba haciendo ahí Jesucristo? Estaba liberando. Estaba dejando todo en las manos de su padre. Qué tan difícil es hacer eso. Es muy sencillo decirlo, le voy a dejar todo este asunto a Dios, pero me aferro porque me siento vivo, viva, sufriendo. Me siento así que sí, que realmente vivo, porque si me quito este sufrimiento, ¿qué va a ser de mí? ¿De qué voy a hablar? Y entonces cuando lo liberas, te das cuenta que tienes miedo de tu máximo potencial. Y esa es la realidad, ¿eh? Discúlpenme que lo diga así directamente, pero como adultos tenemos miedo de lograr nuestro máximo potencial y nos aferramos a sentimientos que no nos están dando los resultados que queremos. Nos aferramos de manera consciente o inconsciente. Liberar o soltarte es un sentimiento que ya conoces, es algo natural. Se te presentan dos opciones, aferrarte o soltarte. La mayoría de las veces seleccionamos aferrarnos porque nos dan esa sensación de estar vivos. ¿Qué significa soltar? Cuando lanzas una pelota objeto, tienes en tu mano, algo que tienes en tu mano, estás soltando. En el proceso de respirar, inhalas y sueltas el aire. No lo puedes retener, es decir, ya sabes liberar. Sabes aventar una pelota, sabes respirar, sabes exhalar. Cuando reprimes tus emociones, esas emociones permanecen ahí. Pero otra cosa más poderosa que no te has dado cuenta, y si te diste cuenta, genial, cuando las evitas, esas emociones regresan con más fuerza. No quiero sentir miedo. No, 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 esto no está pasando. Y regresa con más fuerza y te agarra con mucho más fuerza y te cambia a un estado sin posibilidades. Entonces, un niño libera con facilidad. Piensa en la siguiente escena. Cuando un niño se cae y se golpea y no hay nadie a su alrededor, nadie, ¿qué es lo que hace? Se levanta y como si no hubiera pasado nada. Pero cuando un niño se cae, está su mamá y su papá ahí, voltean y lloran para que lo protejan y lo cuiden. Pero cuando el niño estaba solito, él tiene todos los recursos para liberar. Chin, me caí, chin, me levanto. Cuando un niño se enoja con su papá y le dice te odio, al rato dice que lo ama, ¿qué está pasando? Hay un libro ahí para adolescentes que dice nunca le hagas caso al adolescente, te odio, ya no quiero vivir aquí, ya no quiero estar aquí. No le hagas caso, al rato viene y te dice que te quiere. Lo está liberando. Sí. Ok.
liberar significa, es lograr un punto de equilibrio entre reprimir y expresar. ¿Recuerdas el péndulo? Reprimir y expresar. Bueno, el liberar es bajar la intensidad del calor, ahí está mal escrito, del calor de nuestra olla emocional. ¿Cómo abres correctamente una olla de presión? Bueno, la pones en el agua y se empieza a enfriar. En determinado momento que ya se enfrió un poquito, quitas la válvula y ¿qué pasa por el orificio de la válvula? Donde va la válvula, empieza a liberarse con calma el vapor y luego ya puedes abrir la olla y disfrutar de esa comida, de ese potencial que está aquí adentro guardado para darte placer o satisfacción o alegría. Esa comida así rica no se quemó, ¿sí? Si lo hubieras amarrado aquí con pinzas y lo hubieras dejado, se quema. Y entonces la abres y está echada a perder esa comida y ya no la puedes comer. O si esta olla la dejas ahí que se exprese en la lumbre, se explota y se desparrama la comida y ya no tienes ese manjar que estás preparando en la olla. Y es igual con tus emociones y tu potencial. El potencial, amigos, está guardado ahí en la olla. Pero hay que liberar el vapor de las emociones para que puedas abrir la tapa y disfrutar. Y no puedes cambiar nada, solamente tus emociones y tus sentimientos. Ok, entonces vamos a ver entrar rápidamente en el proceso de liberar, porque ya nos llevamos un poquito más del tiempo. Pero ¿a quién le ha pasado que se le pierden las llaves y andas todo preocupado buscándolas? Y de repente te calmas y las encuentras. ¿A quién le ha pasado? Yo creo que a muchos nos ha pasado, ¿no? O sea, ¿qué es lo que haces? No encuentro las llaves y dónde las dejé y esta casa es un desorden. A ver, niños, ¿quién las agarró? Y a lo mejor las dejé pegadas en el carro y vas al carro y no están. Y de repente te sientas, te tranquilizas, inhalas, exhalas, recorres en el ojo de tu mente los lugares donde estuviste y te calmas, te pones a hacer otra cosa, te relajas, liberas el asunto y de repente, pum, encuentras las llaves. ¿Qué pasó ahí? O sea, las llaves ahí estaban, no se movieron, tú sabías dónde estabas, pero ¿qué pasó en este proceso? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué te estaba bloqueando encontrar las llaves? ¿Quién quiere participar? Así rapidito. ¿Qué te estaba? Pues el enojo, la desesperación. Así es. Sí se fijan, o sea, los resultados ahí están las llaves. Pero el enojo, la desesperación no dejaban fluir esos neuroquímicos en el cerebro para tener paz y tranquilidad y visión de dónde las dejaste. Y es exactamente lo mismo. Ok. Cuando liberas, cambias de un estado negativo a un estado positivo, de una emoción a otra, porque no estoy diciendo que algunas emociones como el miedo, pues de repente son necesarias, ¿no? Para poderte mover de una situación de peligro. ¿Qué es entonces liberar? Bueno, es alcanzar un nivel de relajación, armonía y libre de estrés, donde estarás lleno o llena de recursos, creatividad y claridad de manera intencional, consciente y dirigida bajo tu control total. No va a suceder por accidente, ¿eh? Y esto no va a suceder de la noche a la mañana y ya mañana todo está arreglado. Recuerda una discusión en la que fuiste capaz de ver el asunto desde el punto de vista de la otra persona, que es lo con la que discutías, ¿qué pasó? Liberaste y todo mejoró. Cuando cambias una conducta sin cambiar lo que sientes, regresarás al lado derecho, de rebote, ¿sí? Por eso los pensamientos, hay una discusión interesante entre pensamientos y sentimientos, ¿no? Tú dices, oh, yo voy a ser desde ahora muy en adelante, voy a ser muy feliz, ¿sí? Estás tratando de cambiar una conducta y voy a hacer estas cosas que me hacen feliz, pero no liberas el sentimiento, pum, te vas a regresar a ser infeliz. Primero tienes que liberar la emoción. En el caso del ejemplo que nos habló Víctor, fue genial lo que hizo porque a través de preguntas ayudó que a este vendedor en ese momento cambiara su conducta y fuera más paciente y reagendar una cita. Adicional a eso, podríamos ayudar a ese vendedor a ser consciente de sus sentimientos y a liberarlo para que pueda cambiar sus estados por él mismo, si no va a rebotar otra vez.
¿sí? Ok. 3 formas de liberar, decidir liberarse de un sentimiento no deseado, aceptar completamente la emoción y dejarla que exista, y sumergirse en el propio núcleo de la emoción. Son las 3 maneras de liberar. La primera que vamos a ver, y te voy a encargar tarea esta semana, es decidir liberarte de un sentimiento no deseado, y que consiste en lo siguiente. Nos vamos a ir hasta... Ok. Esta semana, para que apuntes, voy a dejar 2 tareas. La primera va a ser la siguiente. Cada vez, ya eres consciente ahora de tus emociones, y si no, tienes que practicar eso. Cada vez que tengas un sentimiento que no es motivador, vas a tomar una pluma o un objeto que puedas dejar caer, ¿sí? Y vas a pensar, vas a sentir o vas a ver cómo ese sentimiento se transmite a esa pluma. Vamos a poner, esta pluma es mi enojo. Es el enojo que estoy sintiendo, ¿sí? Y entonces vas a decir, vas a voltear la mano y la vas a soltar. Simplemente vas a tirar el objeto. Lo que quiero que llegue a tu consciente, y es un entrenamiento consciente, es que puedas ver, por favor, te pido que puedas ver que tú no eres tus sentimientos. Cuando tú dices estoy enojada, asumes yo soy enojo. Cuando dices estoy triste, asumes yo soy triste. Pero cuando dices estoy sintiendo enojo y agarras una pluma y la volteas y la tiras, quiero entrenar a tu consciente que entienda que tú no eres tus sentimientos. Tus sentimientos simplemente son cosas que pasan y que llegan por medio de percibir algo por medio de tus sentidos. Pero quiero que veas, por favor, y te pido que veas, por favor, que hay una separación en tu ser como un ser abundante. Yo ya no escucho nada. A ver si se me está escuchando. Bueno. Sí, sí, te escuchamos muy bien. Ha sido continua tu transmisión. Muy bien. Así es algo ahí a lo mejor, Lucy, con tu conexión. Pero bueno, miren, el entrenamiento, ¿sí? Si no se escucha, lo puedes volver a cargar, entrar y salir otra vez, Lucy. Ok. Va a ser, ok. Estoy sintiendo este sentimiento de enojo. Agarra una pluma, un plumón, algo y suéltalo. Quiero que empieces a entrenar en esto, ¿sí? Y este es el método más sencillo de liberar. Claro, hay un método de preguntas que vamos a ver a continuación, pero discúlpame que estamos siendo como el Karate Kid, ¿sí? Como Mr. Miyagi. Estamos entrenando, lijando, estamos pintando antes de empezar a tirar patadas y hacer el movimiento de la grulla. Entonces, este método de liberar es tan simple y sencillo cuando te sientas enojo, tristeza, ansiedad, desesperación, cualquier emoción. Agarra una pluma o un plumón y con el ojo de tu mente escucha o ve o siente cómo este sentimiento lo transmites a ese objeto de manera imaginaria y voltea la mano y suéltalo. Y vas a sentir una sensación de liberación. Este es el método más rápido, más sencillo de liberar. Entonces, esta semana, primero tienes que ser consciente de tus sentimientos, que ya lo vimos la primera semana. La segunda semana es cómo los sentimientos te están afectando físicamente. Y esta tercera semana que iniciamos ya con liberación es agarrar un objeto y simplemente soltarlo. Y como todas las semanas lo hemos pedido, enséñalo a alguien más. Soltar es tan sencillo como soltar un objeto que tienes en la mano. La mano es tu conciencia, el objeto son tus sentimientos. Soltar es simplemente tirar el objeto, liberarte de él. El ejercicio de esta semana te va a ayudar a ver que hay una separación entre tu ansiedad, desesperación y tú como un ser abundante, lleno de amor, de paz, de tranquilidad, de todo lo que Dios quiere para ti. Tienes que aprender a separar. Has vivido y hemos vivido tan aferrados a nuestros sentimientos que creemos que somos ellos y no somos ellos. Los sentimientos simplemente son impulsos a los que tú te has aferrado y has convertido en el propósito de tu vida. Ahora,
el único instrumento que tienes para liberarlos es tu cerebro, ¿sí? Entonces tienes que empezar a entrenarlo de manera consciente. Entonces agarra una tapita de un bote, algo de plástico, algo que puedas tirar y empieza a jugar con todos los sentimientos que sientas, que son imposibilitadores, que no te dan energía positiva. Empieza a transmitir ese cerebro, voltea la mano y suéltalo, voltea la mano y suéltalo, voltea la mano y suéltalo. Y nos vemos la siguiente semana. ¿Algún comentario o pregunta hasta ahí? Ok, si no hay ningún comentario o pregunta, lo dejamos ahí. Estas ya son 3 tareas. Víctor, ¿querías comentar algo? Soy Gaby, ¿podrías, José Carlos, la tarea es este ejercicio de soltar? ¿Es el único ejercicio o por qué de repente 3 tareas? No, así es la única tarea, es la única tarea. Ah, Si es que no había visto el tiempo, ya se nos fue. Es la única tarea. Son 3 tareas porque la primera tarea, estoy juntando todos los ejercicios, ¿sí? La primera semana fue ser consciente de mis sentimientos, porque me he convertido en este enojo, me he convertido en esta ansiedad, en este miedo que creo que soy eso y esa es mi manera de vivir. Entonces, primero tengo que ser consciente, caray, pues estoy sintiendo miedo y estoy sintiendo enojo, pero también a veces siento felicidad y ánimo y todo eso. La siguiente semana fue cómo esas emociones me afectan físicamente en mi nivel de energía. Y esta semana es aprender conscientemente que tú no eres tus sentimientos. Eso que sientes, eso que se está manifestando físicamente, que son tus sentimientos, no eres tú, es algo que está parte de ti. Por eso el tirar el objeto. Muy bien. ¿Sí? Sí, tú dices que es un entrenamiento y me... Uh-huh. Sí, así es un entrenamiento. Continúa, Gaby. Sí, algo. A ver, ahí te estamos perdiendo, Gaby. Mira, es un entrenamiento porque primero tengo que ser consciente de mis sentimientos, número 1. Número 2, tengo que ser consciente cómo esos sentimientos me afectan físicamente. Número 3, tengo que entender a nivel consciente que yo no soy mis sentimientos, que es algo que puedo soltar. Muy bien. ¿Sí? Entonces, por pasitos. Pero con este sencillo método de liberación de soltar la pluma, sin hacer las preguntas, porque yo sé que algunos de ustedes ya vieron las preguntas del método Sedona, simplemente empiezas a soltar. Ahora, muy importante, no esperes a que el sentimiento sea fuerte. Que esté en 10. O sea, empiezas a sentirte medio incómoda, agarra la pluma y suéltalo. Ok. ¿Qué vas a soltar? La incomodidad. Me empiezo a sentir un poquito triste, agarra la pluma y suelto. Me empiezo a sentir un poquito ansioso, suéltalo. También sirve para liberar la resistencia. Por ejemplo, si tengo mucha resistencia a hacer llamadas para prospectos, puedo transmitir esa resistencia al objeto y empezarla a soltar y de repente empiezo a hacer llamadas. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta o duda de la tarea? Muy bien, amigos, pues... perdón. Gaby, ¿querías decir algo? No, digo que ya quedó muy claro. Muchas gracias, José Carlos. Ok, pues nos vemos la próxima semana y el que desea una sesión de coaching, pues nada, manda un mensajito y lo hacemos durante la semana. Excelente fin de semana, amigos. Gracias por estar aquí. Gracias, José Carlos. Buen fin de semana. Muchas gracias, Carlos. Y a todos. Hasta luego.